Nos acompaña hoy el padre Monseñor Elías Salvador Morales Rodríguez. Bienvenido, Monseñor Elías. Muchas gracias, Jorge Yamil. Gracias por permitirme estar aquí en este espacio contigo, con todos los televidentes, y ojalá que podamos en este espacio pues compartir esas palabras de sabiduría que nos ayude a siempre admirarnos de la obra de Dios. La alegría es nuestra de tu disponibilidad. Sabemos que es un poquito distante Ponce, pero has dicho que sí desde el primer momento. La amistad es más fuerte que todo eso. Yo lo sé. Qué bueno. Vienes de Jayuya, vienes del centro, vienes de allí, de cerquita del Salto de Collorres y toda esa historia tan bonita de nuestros antepasados, nuestros indígenas y demás. ¿Dónde viene esa historia de Monseñor Elías, allí familiar? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tengo dos hermanos. Dos hermanos. Sí, nene y nena. Un hermano y una hermana. Muy bien. Sí. ¿Tú haces qué número ahí? Yo soy el mayor. Soy el mayor de los tres, viejito. El más viejito, como siempre. Tengo que aprovechar y decirlo. Hombre, seguro que sí. Decir esa palabra. Pues, ¿qué te puedo decir? Te digo que Jayuya es mi Nazaret, el Nazaret que me regaló el Señor. Allí nací, allí me crié, allí me eduqué, allí conocí la fe en un barrio muy pobre, un poquito en los límites del pueblo de Jayuya, que se llama Mameyes, un pueblo muy agrícola, donde allí pues mis papás pues precisamente tenían su finca, se dedicaban un poco al mundo agrícola, y desde ahí comenzó mis primeros pasos en la vida y en la fe. Yo siempre he estado muy orgulloso de Jayuya, tú lo sabes, que mencionar a Jayuya en la vida del seminario, en la vida de las parroquias, para mí es algo muy testimonial, porque fue mi génesis, es el principio que Dios me regaló, un origen sencillo. Recuerdo de mis años de pequeño que mis padres eran personas que sí, iban a la iglesia, iban los domingos a participar de la Eucaristía, se preocuparon por llevarme a mí, a mis hermanos, al catecismo. Pero yo no, en esa experiencia, posiblemente por mi juventud y por lo inicial que era, pues todavía no tenía como la experiencia viva de Dios, de la fe, de lo que es una vida de apostolado, ¿verdad? Una vida de entrega. Recuerdo que mis papás, tendría yo como 10 años, hicieron los cursillos de cristiandad, cada uno de ellos, y ahí yo comencé a ver como un cambio. Ya Dios no era alguien que se iba a la iglesia los domingos para buscarle. Dios fue alguien que se introdujo en la vida del hogar, en la vida de familia, en la vida de unidad, en la vida de oración. Y también desde el hogar, pues también participar de una vida comunitaria, una vida de apostolado, de insertarse, de poner los talentos y las capacidades al servicio de los demás. Fue como un panorama que fue vislumbrándose, cambiando, que me hizo a mí hacerme muchas preguntas, ¿verdad? Las preguntas de la fe, las preguntas de Dios, las preguntas de la iglesia, y obviamente pues la pregunta que fundamentalmente todos nos hacemos, y es ¿qué Dios quiere de mí, verdad? Pero antes de llegar allí hay que conocer un poquito de ese Elías. ¿Cómo te dicen en tu casa? ¿Cómo te dicen? Eli. Eli. En cariño me dicen Eli. Bien. Los demás me dicen... No sé si alguna vez te había preguntado, no creo que... Sí, yo creo que sí, alguna vez me preguntaste. No lo recuerdo. Lo que pasa es que es más bien más familiar, ¿verdad? Sí, fuera de ese ámbito ahí. familiar no es que lo dicen mucho, casi todos me dicen Elías, los que conocen a mi papá, Elías Salvador. ¿Y cómo era ese Eli? ¿Cómo era ese Eli? ¿Había que jalarle mucho las orejas? Pues yo no lo recuerdo porque yo era pequeño, pero todo el mundo dice que era muy buena. Uy, tenemos que traer a tus papás al programa para corroborar esa información. Ellos no son muy de las cámaras, así que mejor vamos a darlo entre tú y yo nada más. Puedo entrevistarlo por aquí. Pues de lo que recuerdo, mi infancia fue una infancia muy, muy sencilla, como te dije. Con los primos, ¿te criaste así en la familia o solo era tu núcleo? Tenía mucho contacto con mis abuelos maternos que vivían también en el mismo barrio donde vivíamos nosotros. ¿Eran personas de fe también? Eran personas, en ese tiempo, Padre Jorge, las personas sí tenían una fe, pero también tenían unas exigencias sociales y económicas que muchas veces no le permitían vivir la fe de acuerdo a como ellos posiblemente hubiesen querido tenerla. Era un mundo muy agrícola, muy exigente. Sí. Era el mundo donde muchas veces los niños tenían que dejar de ir a la escuela para poder ayudar en sus casas, ¿verdad? Entonces ellos tenían, vamos a decir, esta fe real,
real, auténtica, profunda, pero a la vez muy sencilla. Pero había que sacar a la familia adelante trabajando. Exactamente, sí. Y entonces con ellos me criaba mucho, jugaba muchísimo con ellos por allí, con la finca. Me gustaba muchísimo estar con ellos porque los abuelos... ¿La finca principalmente que se cultivaba? Era más de café, era un poco más de café. También tenían algunos frutos menores, pero la esencia de la finca era el cultivo del café. A mí me encantaba estar con mis abuelos porque los abuelos son más permisivos, ¿verdad? Son menos disciplinados, vamos a llamarlo de esa manera, que los papás, y entonces nos permitían hacer cosas que a veces los papás un poco son más estrictos, así que a mí me encantaba esa parte. Luego el contacto con la familia fue menos porque nos mudamos a otro extremo, que tú lo mencionaste ahorita en la introducción, que es mi barrio de Collores, que allí llegué a los 5 años. Estando allí nació mi hermano primeramente, y a los 11 años nació mi hermana. Y entonces allí comenzamos a hacer un poco de vida de fe. La vida escolar no la hice en Collores, la hice en otro sector más cercano al pueblo, en un sector que se llama Santa Clara, que antiguamente fue una central de caña. Y allí se mudaron mis abuelos por razones de enfermedad, y entonces allí también yo hice mi escuela elemental, la hice allí. Tengo gratos recuerdos de ese tiempo de escuela. Todavía conservo amigos de ese tiempo de escuela elemental, porque los pueblos pequeños también tienen que se hacen círculos muy fuertes, ¿verdad? Y esos vínculos pues todavía se mantienen. Todavía recuerdo, visito, veo en la iglesia a mis maestros de esa escuela, de ese tiempo de escuela elemental, los cuales les agradezco muchísimo porque también son instrumentos de Dios, a veces sin darse cuenta, pero son instrumentos de Dios, ¿verdad? En nuestros procesos de vida, de fe, también vocacionales, ¿verdad? Y en ese tiempo hice mi escuela, me gustaba estudiar, era bastante ratón de biblioteca, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Cuál era tu materia favorita? Pues mira, aunque no lo creas, mi materia favorita era las matemáticas, de tal manera que en todo el desarrollo pensé en ser contable. A mí me encanta el español, pero... Y ahora en mi vida sacerdotal lo menos que me gusta es ver el dinero y contarlo. Entonces... aunque parezca mentira, mi clase favorita era la matemática. Me gustaba también un poco el español, cultivar el español. ¿Tenías alguna proyección en esas edades de eso, como que tú dices, yo me proyecto haciendo esto en mi futuro, pues precisamente porque me gustaba la matemática, pues yo decía, bueno, pues los matemáticos les gusta la contabilidad, pensé así en ser contable. Pero fue algo bastante remoto, o sea, vamos a decir como cuando estaba en escuela intermedia, pero no era algo que tenía, vamos a decir, una fuerza decisiva, ¿verdad? Sino simplemente como una proyección, como los niños que dicen, bueno, pues quiero ser bombero o policía, yo decía que quería ser contable, me gustaba el deporte. Me gustaba mucho el baloncesto. Lo sé, que era bien competitivo, nos dábamos varios palos. Bueno, pero de eso podemos hablar ahorita. Tú más a mí que yo a ti, pero me gustaba siempre cultivar el deporte, era algo que siempre lo tenía. Me parecía que ayudaba al cuerpo, ayudaba también a... ¿Qué te gusta? ¿Qué deporte te gusta? Me gusta el baloncesto sobre todo. El voleibol me parece muy aburrido porque me parece que estar estático ahí en un lugar y no soy bueno. Pero además te gusta no soy el béisbol también. El béisbol jugábamos, ¿te acuerdas? Que jugábamos softball pero de sé vez que en eres cuando. fanático. Igual no jugamos mucho, pero sé que eras fanático. Eras yankee, ¿no? Soy yankee. Somos yankee. Eso no ha muerto ni morirá. Está bien. Sigo siendo yankee. Más y en el seminario los muchachos todos lo saben porque mis gorras, mi camiseta, todo eso va de los yankees. De hecho, a veces salgo a caminar y la gente me toca bocina y yo no sé ni quién es y es que me están felicitando por ser yankee. Mira, se creen que eres pelotero. Pero a mí me gusta el béisbol, lo sigo más que jugarlo, vamos a decir yo también. Lo sigo, pero jugarlo menos. Como tal, más el baloncesto, que también era parte un poco del currículum de la escuela, ¿no? También de las actividades extracurriculares. Sí. Y me gustaba cultivarlo, el deporte. ¿Tienes algún equipo en la NBA? En la NBA los Lakers. Y aquí los Piratas de Quebradillas, tú lo sabes, porque
Arecibo y Quebradilla son dos bueyes machos que no viven en una misma cueva, así que tú sabes pero que los leones, discutíamos mucho. Pero claro. Los leones, pues, obviamente, pues, claro, por vivir en Ponce. Por vivir en Ponce, pero es que tú estás ahí en el medio. Sí, exactamente. Medio, pero seguir, me gustan más los piratas. También recuerda que cuando uno comienza a tomar conciencia de esos deportes, pues son las épocas doradas, vamos a decir, de los equipos. Y cuando yo empecé a tener conciencia de lo que significaba el baloncesto, las temporadas, ¿verdad? Pues eran los piratas, que eran los que jugaban, el Raymond Dalmau, Nestari Rivera. Pues por eso un poquito de la conexión con esos equipos. Con señor Elías, bien competitivo, de eso doy mucha fe. Sí, en ese espíritu competitivo que sé que lo llevas en el deporte, sé que cuando vas a toa, y como yo digo, te gusta hacerlo bien, y de eso doy testimonio. Eso va un poco por la educación, la educación por tus papás. Mis papás. Son mis papás, así bien, sí, bien cuidadosos, papás, bien detallistas. Mis papás no fueron personas que se prepararon académicamente, pero sí el Señor les concedió prepararse bien para la vida. Y mi papá, aunque no culminó la escuela superior, trabajó en puestos de supervisión en el gobierno de Puerto Rico. Mi mamá pues trabajó en una farmacéutica, y yo siempre vi de ellos personas que, aunque no tenían, vamos a decir, unos grados, el grado académico, pero sí tenían la tenacidad, el sentido de responsabilidad, el sentido de entrega, el sentido de que lo que se hace hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con amor. Eso lo fui leyendo, vamos a decir, con bastante claridad, además de que ellos nos lo inculcaban con sus palabras, además de con su ejemplo, también sus palabras nos llevaban a eso, y cuando ellos nos veían a nosotros o vacilantes, o en mediocridad, o en pasividad, pues nos impulsaban. Ponte para tu número, número. Eso es muy importante. Asimismo en la fe, lo fuiste percibiendo, esa sensibilidad, ese cuidado. En la fe también lo fuiste percibiendo. Como también. Te decía anteriormente, vi esas dos etapas. Una etapa de un Dios de iglesia, un Dios de ir a la Eucaristía, a un Dios que comenzó a ser parte de la vida del hogar, y que yo vi que fue teniendo impacto en la vida de ellos, cambios en las vidas de ellos. Y eso a mí me llamó la atención, y entonces quise imitar, quise un poquito descubrir lo que ellos habían descubierto y que yo veía que les había cambiado sus vidas. ¿Cómo qué edad estabas en la adolescencia? Yo creo que yo tendría como 12 o 13 años. ¿Ya fuiste percibiendo Fui percibiendo, sí. También junto con la familia, porque todo un poco Dios lo va poniendo en su orden. Junto con la familia también llegó un sacerdote a Jayuya y a esa comunidad de Collores donde yo participaba, un sacerdote con un espíritu un poquito misionero, de transformación, de hacer que todas las personas se sintieran partícipes de la vida de comunidad. Y ahí pues comencé, pues vamos a decir, como todo muchacho. Fuiste poniendo el ojo en la... Sí, pero también el sentido de participación. Okay. O sea, la figura del sacerdote ciertamente era llamativa, pero también el sentido de participación, del que él nos invitara a sentirnos y a ser parte de una comunidad. Un proyecto. Y entonces ahí comencé pues con lo que muchos muchachos comienzan, no sé, con el monaguillo. Todavía recuerdo la ropa que tenía la vez que serví por primera vez en el altar, y también recuerdo los nervios que tenía cuando me correspondió hacerlo. Y entonces comencé a trabajar en los jóvenes, los grupos prejuveniles, juveniles, las Pascuas juveniles que se hacían en aquel momento en las diócesis, y todo aquello pues obviamente sirvió para yo ir conociendo a un Dios no de libros ni de teorías, sino a un Dios vivo que tenía algo que ofrecerme, tenía algo que decirme, y yo pues por ahí comenzó, vamos a decir, la inquietud de la fe, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Qué te atraía en particular de ese dinamismo, de esa oportunidad que te estaban dando? ¿Por dónde tú veías que te iba atrayendo? La comunidad, visitar las comunidades, la comunidad fue un elemento muy importante, porque muchas veces tú vives en el entorno de tu familia, pero de una manera un poco muy cerrada, ¿no? Y entonces descubrir a ese Dios, y descubrir ese Dios en una comunidad y en el otro, fue creando en mí una inquietud, ¿verdad? El encuentro con el otro, el participar de la vida del otro, el acompañar la vida del otro, el alegrar la vida del otro. Al mismo tiempo identificaba sus necesidades. Sus necesidades. Entonces yo creo que abrirme a un espacio comunitario, de que existían
otras realidades, además de mi familia, la escuela, existía algo que se llama comunidad, que compartimos unos dones de fe, de amor, de esperanza. Aquello, vamos a decir, no era que no te lo podía decir yo en estas palabras en aquel momento, pero fueron como estas insinuaciones, estas provocaciones, estos toques que va dando Dios, ¿verdad? En la vida hablando de un joven. a través de esos acontecimientos. Sí, exactamente. ¿Qué te comienza a decir la vida y Dios? ¿Qué acontecimientos, si puedes identificar alguno que fue marcando ya más directamente yo creo que ya no es por la contabilidad, no son por los números, no es por las matemáticas, yo creo que el Señor me va ya llamando, algo que te fuera ya más definiendo en ese proceso? Yo pienso que los caminos de la fe son progresivos y es como una experiencia que te va llevando a otra y es un alimento que te va dejando hambre. Siempre te deja la inquietud del algo más. Y según yo iba participando en la vida de la comunidad, en la vida de la iglesia, iba ofreciendo un servicio, iba reconociendo quién era verdaderamente Dios y cómo se manifestaba Dios en Jesucristo y cómo Él nos iba regalando pues una palabra, una vida sacramental, etcétera, etcétera. Repito, eso fue creando otras inquietudes. O sea, una inquietud se contestaba o se aliviaba, pero dejaba otra. Hasta que llegué a hacerme la pregunta fundamental, ¿verdad?, de qué Dios quiere de mí. Recuerdo que fui a un retiro que me invitaron, no era ni siquiera en Jayuya, era en una capilla que precisamente pertenece a la diócesis de Arecibo, en Paso Palma, entre Jayuya y Utuado. No me acuerdo ni siquiera quién me invitó, sé que fui a ese retiro y algo me dijo que durante ese retiro yo estuviera tiempo en el sagrario, tiempo en el Santísimo. Y a eso me dediqué en ese fin de semana. Los muchachos iban, venían, después de cada charla se iban, y yo me quedaba frente a un sagrario. Y recuerdo que lo único que yo decía era, Señor, ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Y así, no decía nada más, ni tampoco recibía nada más, ¿verdad? Pero para mí aquello fue suficiente para al final del retiro yo manifestar públicamente que quería hacer un discernimiento vocacional. Yo tenía apenas 15 años, todo el mundo se quedó así medio eleto. El sacerdote que estaba presidiendo la Eucaristía se quedó así un poco como admirado de lo que yo estaba allí diciendo. Mis papás estaban presentes, se quedaron todavía mucho más admirados, ¿verdad? Pero yo creo que en aquel momento se podía interpretar aquello como un sentimiento espontáneo, ¿no? De una actividad. Una reacción. Una reacción, sí, de euforia. Exacto. Ante un momento. Pero no era así, realmente fue algo muy significativo. Una llama que realmente iba a seguir creciendo. Fue algo que yo me lo tomé muy en serio, tan en serio que de ahí salí a comenzar a hacer discernimientos con los sacerdotes de la parroquia, comencé a ir al seminario, ¿verdad? Y a comenzar a hacer a contestar esa pregunta que Dios quería de parte de mí. ¿Algún sacerdote que te haya acompañado en ese proceso, que esto fue realmente una ayuda de parte de Dios que fue colocando? Pues mira, cuando yo empecé a crecer, yo era de la diócesis de Arecibo como tú, porque la parroquia de Jayuya pertenecía a la diócesis de Arecibo y la regían los padres espiritanos. En el año 76 pasó a la diócesis de Ponce. Yo no había nacido todavía. Tú no habías nacido, pero yo sí. Y entonces ahí tomó la diócesis de Ponce la parroquia y comenzó a regirla un sacerdote dominicano que llevaba muchos años ya en Puerto Rico, Monseñor Andrés Guerrero. Estuvo 10 años y él pues le dio, vamos a decir, esa forma diocesana, ponceña a la parroquia. Y cuando yo empecé el discernimiento, él era uno de los sacerdotes que estaba allí. Luego él me llevó al seminario y luego cuando fui ordenado sacerdote fue el sacerdote que me recibió. La primera parroquia que tuve fue siendo el párroco, así que él tuvo un protagonismo, fue un instrumento, ¿verdad? Era un hombre muy sabio, tenía una capacidad de discernimiento espectacular, ¿verdad? De poner el ojo y sí, donde ponía el ojo, él ponía la bala. Y de dar también acertaba, y era una consejos, persona que sabía hacer mucha lectura de los acontecimientos, de la vida social, de la vida de la iglesia, y por lo tanto también de la vida de cada persona. Entonces, para mí su palabra tenía mucha fuerza, ¿no? Lo que él dijera, tenía para mí atinaba y tenía...
También en un momento de mi juventud, en esos momentos que empecé a descubrir lo que es la vida comunitaria, la vida del apostolado, de la misión, fue un sacerdote recién ordenado, se llamaba Padre Roberto García, y entonces él comenzó a trabajar con jóvenes. Y entonces la figura de ese sacerdote joven, con vitalidad, con esperanza, con cosas nuevas, ¿verdad? Con creatividad, pues también jugó un rol, un papel. Qué bonito que tuviste como que esos dos extremos, ¿no? Es decir, ese sacerdote maduro que había tenido su trayectoria, vamos a decir, ministerial, y este otro que está arrancando con toda su vitalidad, su vigor. Los balances que hace Dios, ¿verdad? Los balances que hace Dios, sí. Esa sabiduría y esa vitalidad fueron para mí elementos importantes para el discernimiento y también importantes para el ejercicio de mi vida ministerial, ¿verdad? Sobre todo en esta etapa en la que estoy, que creo que hay que saber combinar esos elementos de mantenernos vivos, pero sin dejar de vivir la sabiduría y viceversa. Cuando ya lo fuiste viendo más claro, yo creo que por aquí no hay escapatoria, es el seminario. Cuando dices voy para el seminario, ¿qué dificultad? ¿Tuviste alguna dificultad en tu casa, con alguna amistad o algo? ¿Hubo una oposición o lo recibieron? ¡Ah, qué bueno! Pues me da risa porque parecería que viniendo de una familia católica como la que te mencioné y de una vida activa en la iglesia, pues todo iba a ser muy llano y todo muy bien entendido. Pero siempre el que un hijo acierte o vaya haciendo discernimiento hacia la vida sacerdotal. ¿Y el mayor? Sí, y el mayor todavía más. No fue una dificultad, vamos a decir, frontal y directa, pero Jayuya es un pueblo pequeño. Claro. Mi mamá trabajaba en la fábrica. Allí todo el mundo se conoce. Me veían a mí en la iglesia de monaguillo, con los jóvenes, ayudando a los sacerdotes. Pues obviamente si tiene rabo, tiene 2 orejas y hace guau guau, pues dicen es perro. Entonces todo el mundo comienza a decir, como todavía lo dicen, ese va a ser cura, ese va a ser cura. Tiene cara de cura, este va a ser cura. Y un día mi mamá me fue a buscar a la escuela, yo la veía así con cara de no buenos amigos. Y le pregunté qué le pasaba y me dice, bueno, todo el mundo sabe en el pueblo que tú vas para el seminario y menos yo. Y yo dije que yo voy para el seminario si yo todavía no he decidido eso. Bueno, tuve que llamar al sacerdote que fuera a casa, la calmara, le hablara. Pero ya después de eso, pues vamos a decir, se estableció ese diálogo y ellos comenzaron a ver que mi opción era una opción real, que lo estaba haciendo con un acompañamiento, no era simplemente así un pensamiento efímero, un sentimiento así vago. Y entonces ellos pues fueron tomándolo con más, vamos a decir, con más tranquilidad, con más paz. Siempre con las inquietudes propias de todo papá, ¿verdad? ¿Estás seguro? Le irá bien, estás seguro de que eso es lo que tú quieres. Mira, sabes que si eso no es lo tuyo, aquí nosotros siempre te vamos a apoyar. Pero eso es muy normal, eso es muy natural. Donde más me costó fue en la escuela, fíjate, en la escuela me costó más. Yo llegué... Pues estabas cuarto año. Yo llegué a un momento en que ya yo estando casi terminando el grado 10, ya yo estaba casi determinado a que esa iba a ser mi vocación. Y cuando los maestros nos pedían que nosotros manifestáramos opciones vocacionales, yo decía sacerdote. Y algunos de los profesores me decían, ¿y qué es eso? ¿O estás seguro? Pero mira, no, primero trata de estudiar otra cosa. Potenciales, y ellos sabían de primera mano tus calificaciones. Ciertamente, entonces no era tampoco un plan de tratar de distraerme, ¿no? Pero era la reacción también natural, ¿verdad? Porque en opciones vocacionales, pues todo a lo mejor piensa uno en profesiones comunes, corrientes, ¿no? Pues no sé, o vas a ser abogado, o médico, o vas a ser maestro, o vas a ser policía, o bombero, lo que sea. Entonces, que un joven ya a los 15, 16 años está diciendo que va a ser sacerdote, pues obviamente creo que se ve bastante raro dentro de ese mundo, ¿verdad? Y los compañeros, y te voy a decir por qué. Porque ahorita me preguntaste. ¿Te hacían bullying? No, en ese tiempo, fíjate, el bullying, por lo menos en mi escuela, ¿verdad? No era tan común como posiblemente ahora. Pero yo era muy alegre, yo era muy espontáneo. Yo era un poquito el amigo de todos en la escuela, entonces extrovertido, y entonces ellos como que no compaginaban en mi alegría y mi espontaneidad con que yo iba a ser sacerdote, parecían que eran dos cosas totalmente opuestas, ¿verdad? Entonces la reacción de ellos sí fue un poquito más de admiración, ¿verdad? Más de admiración. Yo todavía recuerdo que el día de mi graduación de cuarto año me dieron un reconocimiento por ser el estudiante más caballeroso de la escuela.
y el abucheo que se escuchó en el salón fue una cosa fenomenal. Si te hubiesen dado el de payaso, el de payaso a lo mejor sí, pero el de más caballeroso, eso no se entendía. Y entonces también yo creo que para ellos, un tanto igual, pero con más impacto que los maestros. O sea, un compañero nuestro va a ser sacerdote. O sea, eso no es lo común. Entonces, claro, causaba su impacto. Igual ellos también me hacían las preguntas y que si yo estaba seguro, que si eso era lo que yo quería, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero yo lo veía como un gesto realmente de cariño, ¿no? De preocuparse genuinamente. Y que de alguna manera iba confirmando a uno también. Cada pregunta de esas, pues iba como definiendo a uno más, ¿no? Sí, pero yo creo que llegó un momento en que tanto los maestros como los propios compañeros se dieron cuenta que yo lo estaba tomando en serio, o sea, que era una opción no de un sentimiento, sino de algo pensado, ponderado, acompañado, y entonces llegó el momento en que ellos se hicieron parte de la experiencia, vamos a decir así, la compartían. Me ayudó también que tengo un compañero de clase graduanda que también es sacerdote, de esa misma clase graduanda, y somos de Jayuya, somos del mismo barrio. Entonces eso un poquito, vamos a decir, ayudó a ver la normalidad de la situación. Wow, Monseñor, el tiempo corre y tenemos tantos años que nos quedan de conocer. Te esperamos en una próxima ocasión. Tienes la invitación abierta. Muchas gracias. Hay mucho que nos vas a contar. Con mucho gusto. Y gracias. Te agradezco por el espacio. Tu compañía y tu disponibilidad en el día de hoy. A ti te agradezco. Hermanos, ha sido una alegría poder encontrarnos nuevamente. Saben que pueden seguirnos por las redes sociales, las del Canal 13 de Leoro, en YouTube, en Facebook, Instagram, las personales también del Padre Jorge Yamil. Y esperamos poder encontrarnos por Teleoro, Canal 13, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura. Dios les bendiga.